Bien, así es que Mateo capítulo 21 tiene muchas virtudes, muchas verdades, pero inicia en el versículo 1 diciendo, vamos a buscar Mateo capítulo 21 porque el Señor nos declara cuando Él entra de una manera triunfante eh, a Jerusalén. Y es muy interesante que podamos observar que en la Biblia nos enseña algo muy interesante. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Berfagé, al monte de los olivos, entonces Jesús envió dos de sus discípulos diciéndoles, id a la aldea que está delante de vosotros, dice, y directamente hallaréis un asna atada y a un pollino con ella. Dice, desatadlo y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid, el Señor lo ha, eh, lo ha solicitado e inmediatamente los dejarán. Bien, ahora dice la escritura, si buscamos los versículos siguientes, el versículo 8. Bueno, vamos a leer el versículo. Bueno, el 8 dice, y la multitud que era numerosa, es decir, Jesús vino montado, trajeron el asna, el 7, trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. El versículo 7, y él se sentó encima. El versículo 8, y muy grande multitud de gente tendían sus mantos en el camino y otros eh, cortaban ramos de los árboles y las rendían o las tendían por el camino, y las multitudes que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Y esto es algo muy interesante porque el Señor Jesucristo está entrando a Jerusalén. Recordemos que iba a celebrar la Pascua. Recordemos que estaba en la víspera de ir a la cruz y morir por usted y por mí. Pero antes de esto vemos esta expresión maravillosa y gloriosa acerca de cómo le honraron, de cómo le exaltaron. Hosana al Hijo de David. Fíjese cómo dice los versículos. El versículo 11 dice, y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora, podríamos buscar algunos otros versículos, como por ejemplo lo que dice la escritura en Juan capítulo 12. Si nos vamos a Juan capítulo 12, no pierda Mateo 21, pero si nos vamos a Juan capítulo 12, versículos 12 al 19, Juan capítulo 12, versículos 12 al 19, habla de la misma historia. Y el 17 dice, y la gente pues que estaba con él cuando llamó, no, perdón. Es Juan capítulo 12. Ok, el versículo 12. Y al siguiente día de la gran multitud, la gente que había venido a la fiesta, cuando oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaban ramos de palmas y salieron a recibirle y clamaban diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahora, usted ya no lo busque, pero fíjese como dice la escritura en, en Lucas. Se lo voy a leer como dice en Lucas, en el versículo, en el capítulo 19 y el versículo 28. Dice Lucas, dice, y habiendo, iba delante
bendiciendo a Jerusalén, y aconteció cuando llegó cerca de Berjabé y de Betania, en el monte que se llama Los Olivos, envió a dos de sus discípulos por el asno, por la asna y el pollino. Y luego dice a 32, bueno, encontraron al pollino, lo desataron, se lo trajeron y lo trajeron a Jesús, se montó, se subió y sobre el asna, y dice, y yendo él, tendían sus vestidos por el camino, y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos regocijándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz todos los milagros que había hecho, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, os digo, que si estos callan, las piedras clamarán. Si estos callan, las piedras clamarán. Así es que vemos aquí al Señor Jesucristo montado en un pollino y todos diciendo, Hosana, Hosana, alabado y exaltado, tú eres el Rey. Y dice que declaraban los milagros y su señorío. Y quiero hacer un énfasis aquí. En el Salmo 34 dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Dice, bendeciré por siempre al Señor. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y luego dice, engrandeced al Señor conmigo. Engrandeced al Señor conmigo. Y es tan importante que tú y yo podamos engrandecer al Señor por lo que Él es, por lo que ha hecho a favor de ti y de mí, y por lo que ha dispuesto para que tú y yo hagamos en su nombre. Pero para eso es importante que tú conozcas. Para eso es importante que tú entiendas. Para eso es importante que tú puedas imaginar, concebir lo que Jesús es, su persona divina. Es tan importante que tú y yo podamos entender quién es Jesús. No solo es el Salvador de mi alma, no solo el Señor, pero ¿quién es Jesús de acuerdo a la Escritura? En ella podemos encontrar la revelación de quién es Jesús. En ella podemos encontrar la revelación de qué es lo que Jesús hizo a favor de ti y de mí. En ella podemos encontrar la gloria de su nombre, la gloria de sus obras, pero también quiénes somos tú y yo en Él, por lo que Él ya hizo por nosotros. ¿Y cuál es el llamamiento, la esperanza a la que Él nos ha llamado? Es tan importante que podamos concebir y entender esto. Y mi animación es que busques en la Escritura. Puedes buscarlo en los Salmos, puedes buscarlo en el Antiguo Testamento, en Isaías, por ejemplo, a partir de los capítulos 48 en adelante, cuando Isaías tiene escritos capítulos que hablan proféticamente de Jesús. Puedes buscarlo en los Salmos, puedes buscarlo en los Evangelios, puedes buscarlo a través de las epístolas del apóstol Pablo, de Pedro, de Santiago, de Juan. Recuerda que Juan, él se conocía como el discípulo amado porque había no solo conocido y creído, sino experimentado el amor de Cristo. Así es que es tan importante, es esencial que conozcamos a Jesús, que sepamos quién es Jesús. Y seguramente no nos bastaría la vida que nos queda por delante para poder comprender y entender la magnificencia de su nombre, de su persona, de su divinidad, de su poder, de su obra terminada, completa y perfecta. Porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Dice la Escritura que Él es el todo y en todos. Lo dice la Escritura en Colosenses.
Así es que es tan importante que en la medida en la que nosotros nos incursionamos en la palabra y la palabra empieza a convertirse en una delicia para nosotros, es porque empezamos a conocer a Jesús. Porque recuerda que Jesús es la palabra es Jesús. En el principio era la palabra era con Dios y era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra, Jesús es el Salvador, Jesús es el agua viva, Jesús es el pan de vida, Jesús es la resurrección y la vida. Las palabras que Jesús habla son espíritu y son vida. Jesús es el pastor de las ovejas, Jesús es la puerta, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el amor, la máxima expresión del amor de Dios. Jesús es el primero y el último, el principio y el fin, el que fue, el que es y el que ha de venir. Jesús es el amado del Padre. Jesús es el que nos introdujo a esta gloria, a esta gracia, el autor y consumador de la fe. Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el príncipe de paz, el rey de la gloria, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro sustento, nuestro castillo fuerte y firme, nuestro escudo. Jesús es quien hizo la paz a favor nuestro. Jesús es quien llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores. Jesús fue el que llevó el castigo de nuestra paz. Jesús fue el que fue traspasado y quebrantado. Jesús es el que entregó su vida probando la muerte para que tú y yo no suframos muerte. Él es el agua de vida. Él es el maná que descendió del cielo. Jesús es el autor. Jesús es el creador. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Él es quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Él es mi vida, el que sostiene cada molécula y cada átomo de mi cuerpo. Él es la vida. Él es el espíritu de gracia, de justicia, de paz, de verdad, de salvación. Jesús es el Señor de los señores. Él es el Rey absoluto, el Rey de los reyes. Jesús es el Rey de la gloria, el Cordero que quita el pecado del mundo, el campeón, poderoso gigante, por quien soy más que vencedor, quien me justificó, quien me libró del pecado y de la condenación. Jesús es la vida. Jesús es la vida abundante. Y muchas cosas más podríamos decir acerca de Jesús. Y seguramente tendríamos que estar hablando continuamente hasta el último de nuestros días, hablando de la gloria, de la magnificencia, de la bondad, de la verdad. Y mira, como dice la Escritura, no pierdas Mateo 21, solamente te voy a leer yo este versículo, solo tú apúntalo. Pero mira como dice la Escritura ahora acerca de Jesús, porque nuestro amado Señor Jesús está revelado desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. Pero dice la Escritura, Dios que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Estoy leyendo Hebreos capítulo 1, versículo 1. Versículo 2 dice, ahora nos ha hablado Dios en estos postreros días por su Hijo, a quien puso heredero de todas las cosas, por quien también hizo los mundos, el cual siendo el resplandor de la misma gloria de Dios y la expresa imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos,
etcétera, 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 habla de cómo Jesús se humilló y se hizo hombre y habitó entre nosotros y fue obediente hasta la muerte. Pero Jesús es la gracia. La gracia es Jesús. Y Él nos comparte en su autoría de la fe. Él no solo es el autor, pero el consumador, el perfeccionador. ¿Se acuerda de la palabra consumado es, perfeccionado es su obra terminada? Bueno, su obra tiene que ver con la fe. Y la fe, Él es el autor y Él es el que la perfeccionó. De tal manera que Él nos ha dado la medida de fe a cada creyente para que podamos entrar a esta bendita gracia. Y entrando en esta gracia, que nuestra boca se llene de alabanza y de alegría y de gratitud en todo tiempo y en todo momento para alabar al Señor y magnificar su santo nombre. Y dice el Señor Jesús, si tú y yo no lo hacemos, las piedras lo harán. Así que no hay nada que pueda impedir que tú magnifiques, glorifiques, exaltes al Señor, pero para ello tienes que conocerlo. El único impedimento, el único obstáculo que tú y yo podríamos tener para glorificarle es nuestra negligencia, es nuestra manera de ser comunes en respuesta a Él y a su gloria y a lo que Él es y a lo que Él hizo por nosotros. Así es que ánimo en el nombre de Jesús, porque Él es la vida. Si tú quieres disfrutar y vivir la victoria y lo mejor que Él te ha concedido, conócelo a Él, porque el cristianismo se trata de tener una relación con Cristo, una relación personal con Él, con su Espíritu. Recuerda, Dios ya no está lejos. Envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y ahora el Espíritu de Cristo mora en nosotros, siendo uno perfecto con nuestro Espíritu que fue creado en Cristo Jesús, en la justicia y santidad de la verdad, cuando venimos a entregar nuestras vidas creyendo en Jesús y a recibirle a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, de nuestro ser, porque cuanto necesitábamos de un Salvador y creímos en el perdón total de todos nuestros pecados por su obra terminada, completa y perfecta en el Calvario. Amén. Así es que es importante que tú y yo caminemos en esto. Y mira, vamos a seguir leyendo los versículos posteriores y te voy a invitar que en Mateo 21 ahora me acompañes a leer acerca de la parábola de los dos hijos. Es muy importante que tú y yo podamos entender que Cristo habló por parábolas. Y las parábolas tenían en sí un propósito importante que algunos no pudieran entender. Porque el Señor Jesucristo hacía comparaciones, hacía contrastes, pero Él ponía los ejemplos. Él utilizaba elementos físicos. Y normalmente los elementos físicos que el Señor Jesús utilizaba, tenían que ver con la vida con la que estaba familiarizada la gente que vivía en aquella época. Jesús hablaba de ovejas, ellos estaban familiarizados con las ovejas. Jesús hablaba de camellos, estaban familiarizados con los camellos. Hablaba de sembrar, ellos estaban familiarizados con sembrar. Hablaba de la barca, de pescar, ellos estaban familiarizados con esto. Estaban familiarizados con las fiestas, estaban familiarizados con las relaciones. Así es que vemos aquí una parábola en donde, aunque Jesús hacía referencia a cosas físicas,
para que ellos pudieran imaginar. Pero los que no querían creer en Jesús y los que no querían recibirle y los que de alguna manera lo que Jesús hablaba y predicaba les era difícil poder sobrellevarlo, no entendían las parábolas. Y aún los discípulos a veces no entendían las parábolas y Jesús les explicaba las parábolas, pero todas tenían relación con aspectos físicos para que ellos pudieran imaginar y una vez imaginando pudieran entender correctamente y pudieran concebir. Recuerde que la imaginación tiene que ver con meditar, tiene que ver con pensar. De hecho, todos nuestros pensamientos están definidos, diseñados en imágenes. Así nos hizo el Señor y Dios proveyó de esto. Y aquí vamos a ver cómo cuando el Señor Jesucristo habla, es importante que nosotros podamos imaginar. Quizá no tengamos la referencia exacta de la cultura y de la historia de aquella época, pero es importante que recordemos que tú tienes el bautismo del Espíritu Santo, que tú tienes la mente de Cristo, la unción del Santo. Así es que si hay alguna cosa que no puedas percibir porque culturalmente tú vives en otra época, pero el Señor te lo puede revelar. Y muchas de ellas son por sentido común, el cual ya no se utiliza hoy en día. ¿Por qué? Porque la incredulidad, la malicia que abunda en este mundo, recuerda que este mundo está bautizado en egoísmo, en egocentrismo, en incredulidad, en maldad y malicia. Así es que todas esas cosas causan ceguera mental, ceguera espiritual, digámoslo así, en las personas. Así es que el versículo 28 dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose el primero le dijo, hijo, me voy a trabajar a mi viña. Respondiendo él le dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue y acercándose el otro le dijo, de la misma manera, sí señor, sí voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. Es decir, el primero le dijo, no quiero, pero al final sí fue. Y el segundo le dijo, sí voy, pero no fue. Y ellos le dijeron, de cierto os digo, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino. Una vez más, dice, un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él le dijo, no quiero, pero después fue. El segundo dijo de la misma manera. Bueno, el padre le pidió de la misma manera y él le dijo, sí voy señor, pero no fue. Así es que aquí el Señor está hablando de los que de alguna manera u otra van, pero van de corazón. Mira cómo dice la Escritura. Dice, el primero les dijo, ellos dijeron, el primero fue el que hizo la voluntad de su padre. Y Jesús les dice, de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque los judíos eran, o los fariseos, los que estaban rechazando a Jesús, eran como los que decían, sí voy, y no fueron. Y los publicanos y los pecadores eran como los que en su momento dijeron, nosotros no vamos. Y entonces vivían en el pecado, pero después reconocieron que necesitaban un Salvador. Y cuando Jesús vino y lo identificaron como el Mesías, como el Salvador, entonces vinieron a Él. Ahora, vamos a leer los versículos 33 en adelante de Mateo 21. Y el título dice, los labradores malvados. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon.
envió el señor de la viña a otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron: este es el heredero, venid, matémosle y apedrémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a los labradores o a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que creyere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendían que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque el pueblo le tenía por profeta. Aquí vemos a un hombre que preparó una viña y puso a labradores. Y cuando mandó a sus siervos a recoger el fruto de su viña, los labradores los apedrearon, a otros los mataron y los golpearon. Volvió a enviar labradores y sucedió lo mismo. Y después envió a su hijo. Esta es una imagen, una historia que representa cómo Dios entregó la tierra a los hombres. Y cómo Dios entregó la bendición a los hombres, aunque el hombre cayó desde el principio. Pero cómo Dios escogió a un pueblo y lo bendijo de tal manera. Pero estos no estaban haciendo lo correcto y envió profetas para que ellos recapacitaran, y ellos los mataron, los golpearon, los apedrearon una y otra vez. Y después envió a su hijo y ellos hicieron lo mismo. Y está hablando prácticamente de los fariseos, de los judíos que no creían en él y de los judíos que lo iban a llevar a la cruz del Calvario. ¿Qué podemos aprender de esto? Dios nos ha bendecido a ti y a mí en gran manera. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual, dice la Escritura. Ahora bien, tú y yo ya somos salvos y somos creyentes nacidos de nuevo. Dios es un Dios de amor y no nos va a pagar conforme a nuestros hechos, pero nos va a pagar conforme a la justicia de Jesús. Pero ¿qué pasa con nosotros? Cuando nosotros, habiendo recibido tanta bendición, no nos damos cuenta de ello y perdidos en la vanidad de nuestra mente o en nuestros quehaceres o en nuestras situaciones, no nos damos cuenta que Dios ha puesto un potencial tan grande para producir mucho fruto. ¿Y cuál es el propósito de producir mucho fruto? Que muchos sean bendecidos por este fruto. Recuerda que Dios también pone las imágenes de los árboles, como en el Salmo 1. Dice: aquel que pone en el Señor su delicia y en el Señor medita de día y de noche en su palabra, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Cuál es el propósito de un árbol que tiene mucho fruto y que dé su fruto en su tiempo? Que muchos sean beneficiados de ese fruto. Así es que mientras Dios nos llamó a dar mucho fruto, y mientras Dios nos llamó a beneficiar a muchos y a ser un canal de bendición para muchos, así como los labradores, dice, querían apoderarse, cuando vino el hijo, dijeron: si lo matamos nos quedamos con todo. Es decir, perdieron, no entendieron el propósito, perdieron el propósito. Pues lo ideal es que tú y yo, es decir, el corazón de Dios es que tú y yo no perdamos el propósito al cual fuimos llamados. Es importante que tú y yo entendamos
que no somos los fariseos, que no vendrá la piedra a desmenuzarnos, porque Cristo Jesús es la piedra del ángulo y nosotros venimos a caer en Jesús y fuimos quebrantados y reconocimos que necesitábamos de su perdón y de su señorío y de su salvación y creímos en su obra terminada, completa y perfecta y le recibimos como Señor y nacimos de nuevo. Pero Él nos dio un propósito. Y el pueblo de Israel perdió su propósito a los que Él estaba hablando en aquella parábola. Y podemos ver cómo el pueblo de Israel, que salió de la tierra de Egipto con gracia, poder, benignidad, magnificencia, cómo tuvo sus altibajos. Se humillaba delante del Señor y después volvía las espaldas al Señor y se iba tras otros dioses. Y continuamente vivieron así. Dice la Escritura que ese fue siempre el pueblo de Dios y que Dios tenía propósitos para ellos. Pero ellos nunca entendieron. Y en Romanos 10 dice la Escritura que habiendo ignorado la justicia de Dios, quisieron justificarse a sí mismos. Hebreos capítulo 12 dice la Escritura que ellos también fueron iluminados, pero no añadieron fe a la palabra que escucharon. Así es que he aquí tú y yo, habiendo recibido a Jesús, habiendo entendido la palabra de gracia, de poder, de bendición, y tan necesario que podamos entender nuestro propósito y nuestra identidad en Cristo Jesús, lo que Él es y lo que ahora somos en Él. Su magnificencia, su reinado, su deidad, su majestuosidad y quiénes somos tú y yo en Él, para aprender y conocer cómo depender completamente de Él. Recuerda que el Señor dice, Él da abundante gracia a los humildes. Y esto tiene que ver con aprender a confiar completamente en Él. Por eso el Señor dice, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo. Venid a mí los que estéis trabajados y cansados, dice el Señor. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así es que mientras estamos aquí nosotros con esta tan grande bendición que Dios ya nos ha concedido por gracia en Cristo Jesús, es importante que tú y yo sigamos hacia adelante, subiendo la escalera de la bendición de la mejor manera a la que Dios nos ha llamado para producir fruto. El apóstol Pedro dice que es necesario que si entendemos que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, y estas promesas, bendiciones tan gloriosas que nos fueron dadas por su excelencia, por su benignidad, para que podamos participar de la naturaleza divina de Dios. Que añadamos, dice, añade a vuestra fe virtud, conocimiento, paciencia, benignidad, afecto fraternal, amor. Mira cómo dice, vamos a leerlo. Y ahí con esto terminamos. Pero busca por favor en la escritura, en la primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y aquí tiene que ver con temperamento. Tiene que ver con actitud. Recuerda que el Señor Jesucristo dice, el reino de los cielos ha sufrido violencia y los violentos lo arrebatan. Todas estas habilidades que están aquí, o estas capacidades que están descritas aquí en Pedro, si tú lees los primeros versículos te vas a dar cuenta que ya nos fueron dadas. Estas habilidades nos fueron dadas por el Espíritu de Dios, por el poder de Cristo que mora en nosotros.
para que nosotros echemos mano de ellas. Recuerda, es a través de renovar nuestra mente con la palabra, de permanecer en la palabra, de poner la palabra en nuestros ojos una y otra vez. Porque hemos dicho, pon la palabra en tus ojos, pon la palabra en tu boca, pon la palabra en tus oídos, para que la palabra sea quien te guíe, para que la palabra se haga viva, para que tú vivas por la palabra y no por pensamientos de huecas sutilezas y de falsas filosofías, de distracción, de vanidad. Pero dice la Escritura, vosotros poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Es tan importante que tú y yo podamos conocer una y otra vez, y no podemos conocer a Cristo, su deidad, su divinidad, al Padre, al Espíritu Santo, nuestro propósito, nuestro llamado, con lo que Él nos ha bendecido, con lo que Él nos ha concedido ya, con lo que Él ya ha depositado en nosotros, la abundancia de su gracia, si no es a través de la palabra revelada, viva, revelada del Espíritu de Dios para nosotros. Así es que dice, añade fe, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, templanza. Dice, a la templanza paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad amor hermanable, y al amor hermanable amor ágape. Porque si estas cosas están en vosotros, no te dejará estar ocioso, ni estéril en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero abundarás para mucho fruto. Pero el que no tiene estas cosas está ciego y no puede ver lejos, habiendo olvidado la purificación de vuestros antiguos pecados. Dice, por lo cual, procurando, hermanos, tanto procurad en hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo cual yo no dejaré de recordaros estas cosas, aunque vosotros las sepáis y os estéis confirmados en la verdad presente. Así es que es tan importante que nos mantengamos, es tan importante que sigamos adelante. Recuerda, ya no lo busquemos, pero en Amós hay una profecía acerca de que en los últimos tiempos hay muchas profecías en la Escritura que se cumplieron en el pueblo de Israel, pero también había de cumplirse, o se cumplieron en los tiempos antiguos, pero habrían de cumplirse también en los tiempos finales. Palabras proféticas que tenían doble cumplimiento. Y Amós dice que en aquellos días, y está hablando de estos días, habrá hambre, pero no de comida, sino de escuchar la palabra de Dios. Así es que no permitas que esos tiempos lleguen a tu vida. Es decir, es tan necesario poder alimentarnos de la palabra. Pero yo me pregunto, ¿cuántos versículos una persona por más de 3, 4, 5 años lo oí decir? Es que yo tengo mucha fe, es que yo tengo mucha fe, es que yo tengo mucha fe. Y le sucedieron muchas cosas en su vida que no manifestaban una bendición de parte de Dios. Pero seguía diciendo, es que yo tengo mucha fe, es que yo tengo mucha fe, es que yo tengo mucha fe. Hasta que en un momento dado de la historia le pregunté, bueno, si tú es que tienes mucha fe, dime cuánta palabra tienes. Es decir, dime cuántos versículos te sabes. Le comenté, no me digas, seguramente no te estoy preguntando los nombres y los capítulos y los versículos, pero la escritura, la palabra, dime algo.
pues no vas a creer que no fue más allá de dos. Quizá cuando te confrontan y te hacen una pregunta que no esperabas, a lo mejor te puedes bloquear. Pero la realidad es que el hombre común, creyente, el hombre típico creyente, tiene muy pocos versículos en su haber, en su mente y en su corazón. Actúa correctamente, actúa en el bien, porque ha sido como un hábito en su vida. Pero cuando comete errores, de repente o cuando se ve en una situación difícil, no entiende, no sabe cómo poder reaccionar de una manera conveniente. Y a veces se pregunta, ¿estará bien? ¿Estará mal? ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Se encuentra en la Biblia? ¿No se encuentra en la Biblia? Pero hay incertidumbre. Y lo peor que puede haber en la vida de un creyente es incertidumbre. Porque este mundo te está ofreciendo y te está entregando y te está alimentando con miles y miles y miles de historias, imágenes, sintonías, sinfonías en la televisión, en las películas, en las noticias, en las experiencias de los hombres, de las familias, en todo, en las redes sociales, acerca de pensamientos contrarios a la palabra del Señor. La Biblia dice que en estos últimos tiempos las personas a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Así es que es tan importante que tú y yo podamos conocer la bendición e ir siendo atraídos. El Espíritu te anhela y te quiere atraer y jalar, pero depende de ti. Así es que tú y yo necesitamos ser atraídos, jalados a la benignidad y a la bondad y a la gloria de Jesús y no en sentido contrario. Pero Dios nos ha dado el poder de decidir, pero necesitamos decidir correctamente. Necesitamos honrar al Señor. Por eso Romanos 12:1 dice que debemos de ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo. Eso debe ser nuestra manera de pensar, nuestro servicio racional al Señor. Porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Pero si nosotros no estamos unidos al Señor, Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. ¿Te acuerdas de la escritura que dice, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas? ¿Levantarán alas como el águila? ¿Correrán y no se cansarán? ¿Caminarán y no se fatigarán? Está en Isaías 40. Porque el Señor dice, oh Israel, que no has sabido, que no has oído que el Señor es todopoderoso. Isaías también dice, resplandece, levántate, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Mismo Isaías dice, no temas porque yo estoy contigo. Isaías 43, creo, alrededor de ahí dice, aunque pases por las aguas no te ahogarás, ni por el fuego te quemarás. No temas porque yo estoy contigo. Pero en Isaías 40 dice, los que esperan en el Señor. Los que esperan en el Señor. Los que esperan en Yahweh, los que esperan en Jehová, los que esperan en Yahvé, los que esperan en el Señor. Y esa palabra en el hebreo significa estar unido, trenzado, entrelazado. Y eso es lo que tú y yo hemos sido hechos ahora en Cristo, pero en nuestro espíritu. Y Dios quiere que nuestra mente, nuestro corazón y aún nuestro cuerpo estén entrelazados con Jesús. Y esto es a través de su Espíritu revelándonos la palabra cuando nosotros la ponemos delante de nosotros. La anhelamos, la buscamos, la meditamos, imaginamos, desarrollamos lo que el Señor nos ha llamado a vivir en este tiempo y en los días por venir. El tiempo está terminándose.
El fin está cerca. Hagamos lo propio. Permitamos que otros vengan al conocimiento de la verdad a través de nosotros. Resplandecer en Cristo Jesús. No por nuestras fuerzas, no por nuestras obras. Permite que Cristo sea el Señor de tu vida, el centro de tu vida, y permite que Él exalte en su momento, en su tiempo tu vida, para que otros crean que Jesús vive. Cuando tú dispones tu corazón, preparas tu corazón al Señor en todo momento y en todo tiempo. Señor, te damos gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre eterno, por tu Hijo amado Jesús y por habernos entregado tu amor, la máxima expresión de tu amor para nosotros en Cristo. Señor Jesús, gracias por tu obra terminada, completa y perfecta, porque siempre estás con nosotros, nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás. Tu mismo Espíritu mora con nosotros y es uno con nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos unirnos a ti. Tú nos uniste a ti mismo. Y ahora, Señor, permite que la sabiduría en nuestras vidas permita que renovemos nuestra mente con tu palabra viva y eficaz. Gracias, Señor Jesús, porque en ti somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.